¿Cómo fue cuando Alexander lloró al ver que no tenía más mundos que conquistar? ¿Qué sucedió en la tienda del duque de Wellington cuando ordenó la carga final que detuvo a Napoleón? ¿Era Cleopatra realmente tan atractiva como dicen el día que conoció a Julio César? Por supuesto, podemos leer todo sobre estos eventos históricos en las páginas de muchos libros, o ver sus recreaciones a través de películas, pero en realidad no podemos experimentarlos de primera mano. No podemos ver y escuchar los detalles vívidos por nosotros mismos sin la niebla de la traducción histórica. ¿O podemos? En lo profundo de los pasillos y cámaras ocultas del Vaticano, algunos creen que hay un dispositivo que permite exactamente eso, una forma de ver el pasado de primera mano. ¿Solo una teoría de la conspiración? Quizás, sin embargo, la ciencia moderna está comenzando a explorar formas poco convencionales de registrar y ver el pasado, yendo más allá de los confines del tiempo y el espacio a medida que lo hacen. Y lo que están descubriendo es asombroso. ¿Podría la capacidad de ver el pasado por nosotros mismos ser una posibilidad tecnológica en algún momento en el futuro cercano? O quizás ya sea una posibilidad, conocida no solo por el Vaticano, sino por algunos de los más grandes pensadores de nuestro tiempo. Vimos todo: la agonía en el jardín, la traición de Judas, el juicio, la crucifixión. Estas fueron las impactantes palabras del padre Pellegrino Ernetti, como se relata en el libro de 2000, Le Nouveau Mystère du Vatican, el nuevo misterio del Vaticano, escrito por el amigo y colega de Ernetti, el padre François Brun. Era principios de la década de 1960, y los dos hombres navegaban a lo largo del Gran Canal en Venecia, discutiendo varias interpretaciones bíblicas, cuando abruptamente Ernetti proclamó que las interpretaciones eran innecesarias, ya que era posible ver por uno mismo lo que realmente había sucedido. ¿Pero cómo?, Brun preguntó, escéptico. Ernetti explicó que en el interior del Vaticano había un dispositivo que permitía a su usuario ver y escuchar eventos del pasado. No una máquina del tiempo que enviaba a una persona atrás en el tiempo, sino una especie de visor cronometrado que traía el pasado al presente. Un dispositivo que podría sintonizar eventos específicos del pasado y mostrarlos en una pantalla como una especie de televisión de viajes en el tiempo. Se llamaba cronovisor, declaró Ernetti, y con él había visto no solo los últimos días de la vida de Jesús, la agonía, la traición, el juicio, la crucifixión, sino la destrucción de Sodoma y Gomorra, la creación de los 10 mandamientos y otros momentos bíblicos, así como acontecimientos históricos notables como un discurso del famoso senador romano Marco Tulio Cícero, una representación de la tragedia perdida El Estus, e incluso acontecimientos de la vida de Napoleón. Hay que decir que Pellegrino Ernetti no era un hombre excéntrico por naturaleza. Era un monje benedictino, científico y autor, musicólogo y catedrático de prepolifonía en el prestigioso Conservatorio de Música Benedetto Marcello de Venecia. En otras palabras, no era el tipo de hombre propenso a contar historias fantásticas. Brun lo sabía y, por tanto, inmediatamente comenzó a interrogar a Ernetti sobre el misterioso cronovisor. Ernetti reveló que la idea se le había ocurrido muchos años antes, mientras trabajaba en un proyecto con su colega, el padre Agostino Gemelli, en la Universidad Católica de Milán. Al intentar filtrar los armónicos de los viejos encantamientos de Giorgi, aparentemente habían escuchado la voz del padre muerto de Gemelli hablando a través de la grabadora. Intrigado, si no aturdido, Ernetti comenzó a preguntarse qué pasaba con los sonidos que la gente hacía después de que aparentemente desaparecieron. ¿Podría ser realmente que las voces del pasado se estuvieran grabando de alguna manera? Para responder a su pregunta, Ernetti reunió a un equipo de científicos que comenzaron a trabajar de inmediato. El resultado final, según Ernetti, fue el cronovisor. Curiosamente, Ernetti no reveló a los miembros de su equipo, aunque seguramente Brun estaba ansioso por saber, y de hecho,
Las identidades de los científicos se han mantenido en secreto hasta el día de hoy, excepto por dos nombres dignos de mención: Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la primera bomba atómica, y Wernher von Braun, el científico espacial alemán y padre de la carrera espacial de la Guerra Fría. ¿Realmente estos científicos históricos, bajo la dirección de Pellegrino Ernetti, habían creado una forma de ver el pasado? En 1972, una revista italiana llamada La Domenica del Corriere publicó un artículo que llevaba el titular «Por fin se ha inventado una máquina que fotografía el pasado». El artículo incluía el relato de Ernetti del cronovisor, junto, asombrosamente, a una fotografía del rostro de Jesús en el momento de la crucifixión, que Ernetti supuestamente había tomado utilizando el dispositivo como prueba, afirmaba el artículo, de la existencia y función del cronovisor. A pesar de la increíble naturaleza de las proclamaciones de Ernetti en los años que siguieron, la historia se desvaneció en su mayor parte de la vista de todos. Nunca se confirmó, pero tampoco se invalidó por completo. Por su parte, Ernetti dijo al final de su vida que el cronovisor finalmente había sido desmantelado para evitar que cayera en las manos equivocadas, que Ernetti creía que podrían crear la dictadura más aterradora que el mundo haya visto. Hay quienes, sin embargo, creen que en algún lugar profundo del Vaticano el cronovisor permanece hasta el día de hoy oculto, intacto y funcional. ¿Podría existir realmente el cronovisor? ¿Ha existido alguna vez o es solo un engaño? Curiosamente, en 1988, el propio Vaticano emitió un decreto oficial sobre el cronovisor en el que advertía que cualquier persona que utilizara un instrumento de tales características sería excomulgada. ¿Por qué el Vaticano sentiría la necesidad de comentar públicamente sobre el cronovisor si no era más que un engaño? Y, además, ¿por qué no negarían su existencia, sino que instruirían a sus seguidores para que no lo usaran? Para obtener respuestas, podríamos comenzar en el ámbito de la ciencia. La idea de un dispositivo capaz de ver eventos del pasado tal vez parezca absurda al principio, excepto que en realidad usamos versiones burdas del cronovisor todos los días. Un espejo es una especie de cronovisor. En realidad no ves tu reflejo en tiempo real, sino que te ves a ti mismo unas millonésimas de segundo antes, el tiempo que tarda la luz en viajar desde el rostro de una persona al espejo y luego reflejarse en sus ojos. Mirarse en un espejo es, en efecto, ver el pasado. Un telescopio es otro tipo de cronovisor. Las galaxias distantes en las vistas del telescopio no se ven como son ahora, sino hace millones o miles de millones de años, cuando la luz las dejó. Por supuesto, el cronovisor de Ernetti era mucho más complejo que eso. Si bien los efectos de un espejo o telescopio se basan en la distancia, el cronovisor de Ernetti podía sintonizar momentos y lugares específicos en el pasado, con la misma facilidad con la que uno puede cambiar de canal en su televisor. Para conceptualizar esto, quizás lo que se necesita es un reexamen de lo que se entiende por tiempo y espacio. Ernetti explicó que su cronovisor funcionaba detectando imágenes y sonidos que se habían creado y que flotaban en el espacio. Esta afirmación se basa en el principio de que cada partícula similar tiene su propia marca de tiempo única que existe externamente, es decir, cada una tiene su propia clave única que se relaciona con un punto específico en el tiempo. En teoría, al agrupar, clasificar y filtrar partículas de luz de acuerdo con un cierto periodo de tiempo, sería posible ver ese periodo de tiempo para, como dijo Ernetti, detectar las imágenes y los sonidos que flotan en el espacio. Por supuesto, el hecho de que la ciencia pueda teorizar su existencia no significa que el cronovisor exista o existió. Tal vez recolectar partículas de luz con sello de tiempo y organizarlas en imágenes está más allá del alcance de la ciencia moderna convencional. Sin embargo, la ciencia convencional ahora proclama que, si no imágenes, los sonidos antiguos pueden en realidad conservarse en el entorno, esperando ser desbloqueados y escuchados. En 2006, una historia increíble comenzó a abrirse camino a través de los principales medios de comunicación.
Aparentemente, un equipo de científicos belgas, según los informes, había podido utilizar escaneos por computadora de los surcos y cerámica de 6.500 años para extraer sonidos, incluidas conversaciones y risas producidas por las vibraciones de las herramientas utilizadas para hacer la cerámica. ¿Puede ser esto realmente cierto? Y si es así, ¿qué más podrían encontrar los científicos escondido en los artefactos creados durante los muchos miles de años que los humanos han hecho cerámica? Existe toda una disciplina científica construida alrededor de la ciencia de que los sonidos pueden haber sido registrados por medios naturales en formas que aún no comprendemos completamente. Se llama paleoacústica y, de hecho, los misterios de la cerámica de barro forman parte de su fundamento. Considera una vasija de barro que se hace girar en un torno de alfarero, un patrón grabado en ella con un lápiz que decora su diseño. Compara esto con la creación de los primeros fonógrafos, donde una aguja grabaría un patrón en la superficie de un cilindro de estaño o cera. El funcionamiento de los fonógrafos era que la aguja captaba ondas sonoras y grababa las vibraciones en el cilindro. Cuando una aguja pasaba por las ranuras por segunda vez, el efecto se revertía. Las ondas sonoras viajaban no desde la aguja a la superficie, sino desde la superficie a la aguja, reproduciendo el sonido grabado. Según las teorías de la paleoacústica, una olla de barro funcionaría de la misma manera, actuando la olla como medio de grabación y el lápiz óptico como aguja. En teoría, las vibraciones de sonido que se mueven a través del lápiz se grabarían en las ranuras del bote, esperando ser reproducidas como un fonógrafo. Esta fue una idea aclarada en la década de 1960 por Richard Woolbridge y David Jones, dos de los primeros practicantes modernos de la paleoacústica. Como describió Jones, una paleta, como cualquier plato plano, debe vibrar en respuesta al sonido. Así, dibujada sobre la superficie húmeda por el yesero que canta, debe grabar una grabación tipo gramófono de su canción en el yeso. Una vez que la superficie está seca, se puede reproducir. Pero, de hecho, la paleoacústica ha existido por mucho más tiempo que eso, ya que la teoría de que existe algún tipo de registro inmemorial en el medio ambiente a la espera de ser desbloqueado, fue postulada por primera vez en el siglo XIX por Charles Babbage, quien, por cierto, también fue el primero en proponer el concepto de computadora programable. Como iluminó elocuentemente en su presentación seminal sobre la impresión permanente de nuestras palabras y acciones en el mundo que habitamos, las pulsaciones del aire, una vez puestas en movimiento por la voz humana, dejan de existir con los sonidos a los que dieron origen. Por fuertes y audibles que puedan ser en la vecindad inmediata del hablante y en el momento inmediato de la pronunciación, su fuerza rápidamente atenuada pronto se vuelve inaudible para los oídos humanos. Los movimientos que han impreso en las partículas de una parte de nuestra atmósfera se comunican a números en constante aumento, pero la cantidad total de movimiento medido en la misma dirección no recibe ninguna adición. Cada átomo pierde tanto como da y recupera de otros átomos una parte de esos movimientos que, a su vez, abandonan. Las ondas de aire así levantadas deambulan por la superficie terrestre y oceánica, y en menos de 20 horas, cada átomo de su atmósfera retoma el movimiento alterado debido a esa porción infinitesimal del movimiento primitivo que ha sido transmitido a través de innumerables canales y que debe seguir influyendo en su trayectoria a lo largo de su existencia futura. Allí, en sus caracteres mutables pero infalibles, mezclados con los primeros, así como con los últimos suspiros de la mortalidad, quedan grabados para siempre votos no redimidos, promesas incumplidas, perpetuando en los movimientos unidos de cada partícula el testimonio de la voluntad cambiante del hombre. En otras palabras, cada sonido que se haya hecho está flotando en el espacio. Babbage tenía razón sobre la computadora. ¿Tenía razón sobre esto también? Tan adelantado a su época como lo estaba Babbage, no fue hasta los tiempos modernos que la ciencia dominante comenzó a intentar poner en práctica las teorías de la paleoacústica para intentar, por así decirlo, recuperar con éxito los sonidos antiguos.
Ahora, algunos científicos están examinando cerámica griega de 3000 años en busca de vibraciones de sonido talladas en el esmalte por las herramientas de la cerámica. Otros han recreado la canción de un insecto de 165 millones de años utilizando restos fósiles y una computadora, en lo que el Smithsonian lo llamó un hito en paleoacústica. En otra parte está el trabajo de Patrick Pfister, quien ha acuñado el término paleospectrofonía para describir su práctica de convertir representaciones visuales de sonido, música, habla y ritmo en audio. Desde diagramas del canto de los campesinos rusos hasta espectrogramas de sonido de la Academia Nacional de Ciencias y el FBI, Pfister ha encontrado una manera de reproducir imágenes mudas que graban sonido gráficamente de la misma manera que una computadora reproduce un archivo MP3. Al hacerlo, ha desafiado las ideas sobre qué son las grabaciones de sonido. Simplemente, cada día, la ciencia aprende más sobre la historia oculta en nuestro entorno y cómo podríamos escucharla o verla. Mientras lo hace, uno podría preguntarse si el Vaticano tenía en su cronovisor una versión más avanzada de lo que la ciencia convencional apenas está comenzando a arañar la superficie. Pero entonces, ¿qué tipo de tecnología es más avanzada que la ciencia moderna convencional? Del equipo de 12 científicos supuestamente reunidos por Pellegrino Ernetti para construir el cronovisor del Vaticano, solo se han publicado los nombres de 2. Pero mira más de cerca a uno de estos en particular: el infame Wernher von Braun. Von Braun era un científico nazi, una de las estrellas que trabajaba en los proyectos Wunderwaffe de Hitler. Se decía que estas Wunderwaffe, o armas milagrosas, incluían intentos de caza furtivos, cañones acústicos, tecnología antigravedad y quizás incluso viajes en el tiempo. Algunos relatos incluso dijeron que científicos como von Braun estaban trabajando en una forma de crear una ventana al pasado. Al final de la Segunda Guerra Mundial, von Braun huyó del bando perdedor a Estados Unidos, como parte de la Operación Paperclip del gobierno de Estados Unidos, en el que muchos pensadores nazis de alto nivel fueron introducidos clandestinamente en el país y puestos a trabajar para el gobierno de Estados Unidos. Allí, von Braun se convirtió en un estimado científico de la NASA, el padre de los cohetes estadounidenses y un jugador clave en la carrera espacial. ¿Es posible que otro proyecto en el que continuó trabajando mientras estaba en Estados Unidos fuera una ventana al pasado? Si lo fuera, entonces von Braun no habría sido el único empleado del gobierno de los Estados Unidos trabajando en tal cosa. Oculto en los archivos del sitio web de la CIA, existe un documento extremadamente extraño que describe un experimento que la CIA realizó en 1984, proporcionando una transcripción aparente sin editar que descienda a lo extraño. Primero, de acuerdo con la transcripción, al sujeto del experimento se le da un sobre sellado y se le indica que no lo abra. Quien esté realizando el experimento luego comienza a dar instrucciones al sujeto, indicándole que investigue diferentes coordenadas aleatorias sin proporcionar ninguna otra información, como qué significan estas coordenadas. Mientras lo hacen, el sujeto describe las cosas increíbles que ve: un obelisco como el monumento a Washington, canales de fondo redondeando tallados como lechos de carreteras, una serie de pirámides. Dentro de estas pirámides, el sujeto describe encontrarse con lo que él llama un pueblo antiguo. Se están muriendo, ha pasado su tiempo o su edad, exclama. A medida de que el experimento llega a su fin, se le indica al sujeto que abra el sobre que se le dio al principio, escrito en el interior en una tarjeta de 3 por 5 pulgadas. El planeta Marte, tiempo de interés de aproximadamente 1 millón de años antes de Cristo. Titulado Exploración de Marte, 22 de mayo de 1984, parece que el documento relata un intento real de la CIA de utilizar lo que se llama proyección astral para visitar el planeta Marte hace 1 millón de años. Lo que el sujeto había estado describiendo entonces eran los vestigios de una antigua civilización marciana. Incluso tenemos un vídeo de los restos ahora encontrados de pirámides y obeliscos en Marte,
tal como el sujeto describió en 1984, junto con un rostro misterioso que se asemeja al rostro de la gran esfinge. El enlace al vídeo estará en los comentarios a continuación. Puede sonar extraño, pero para la CIA definitivamente no lo fue. De hecho, el experimento fue parte de lo que se conoció como Proyecto Stargate, una operación en la que la CIA probó la posibilidad de todo tipo de poderes paranormales. Los documentos disponibles públicamente revelan el enfoque del proyecto en la psicogenética, definida como los procesos mentales mediante los cuales el individuo percibe, se comunica o perturba las características de un objetivo, persona o evento diseñado, alejado en el espacio y o tiempo de ese individuo. Más específicamente, el proyecto Stargate estaba interesando en la visualización remota, es decir, usar la mente sola para ver cosas que no están presentes de inmediato, ya sea en el presente, el pasado o incluso el futuro. Por extrañas que sean, no hay duda de que la CIA estaba analizando detenidamente estas cosas. La única pregunta es, ¿hasta dónde llegaron? Todo comenzó con un hombre llamado Andrew Basiago, un abogado de Seattle que se presentó a mediados de la década de los 2000 con la afirmación de que había sido parte de una operación secreta del gobierno de los Estados Unidos conocida como Proyecto Pégaso. Según Basiago, había sido reclutado cuando era un niño en el proyecto que estaba experimentando con tecnologías muy avanzadas como la teletransportación y los viajes en el tiempo holográficos, enviando a niños como él a diferentes planetas y épocas de la historia. En cuanto a sus propias experiencias, Basiago describió haber visto el discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg y haber asistido al Teatro Ford la noche de su asesinato. Había visitado, dijo, la carpa del campo de batalla de George Washington durante la Guerra Revolucionaria e incluso había regresado para ver a Jesús. Uno podría notar la similitud de estas afirmaciones con la descripción de Ernetti sobre su uso del cronovisor. Eran similares las historias de Basiago y Ernetti porque usaban la misma tecnología fundamental. ¿Podría el proyecto Pégaso simplemente representar la próxima generación del proyecto de cronovisor? Desde Werner von Braun y su Wunderwaffe hasta el Vaticano, la CIA y más allá? Quizás nunca sepamos las respuestas. O quizás la ciencia moderna nos lo diga lo suficientemente pronto. Gracias por vernos. Si disfrutaste el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, haz clic en suscribirse y la campana para recibir notificaciones futuras.